La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa de cada viernes, Mundo Cristiano. Para nosotros siempre es un grato placer que usted esté ahí compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Mi nombre es Jonathan Pierre y siempre me acompañan mis amigos y hermanos Lizelot Pons y Darwin Carrasco. Dios se les bendiga, un placer estar con ustedes. Claro que sí, bendiciones, la paz del Señor con cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí en sintonía y compartir con nosotros la palabra del Señor. Recuerde que Mundo Cristiano, hoy viernes en su sección juvenil, llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la Espaillat número 86. Tenemos servicios desde los martes con verdades bíblicas, los jueves tenemos servicio congregacional a partir de las 7 de la noche, los sábados tenemos servicios juveniles, así que por favor, jóvenes, todo miembro de la iglesia, estén atentos a los grupos de WhatsApp para que así reciban las informaciones correspondientes a los grupos. También tenemos servicio congregacional los domingos a partir de las 9 de la mañana con verdades bíblicas. Y iniciamos nuestro servicio congregacional a partir de las 11 de la mañana. Recuerde también que estamos en la plataforma de YouTube como Mundo Cristiano IDP. Ahí usted puede ver este programa y todos los de la semana. Así es. Realmente es un mes nuevo, una nueva temporada, señores, y para mí es asombroso lo que Dios ha hecho, porque todos los temas han estado relacionados uno con otro y ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Y en el mes de abril estamos tratando el tema de la fe. La semana pasada iniciamos nosotros los jóvenes con la fe por la palabra. Así es. Una fe que está sustentada en la palabra del Señor, no en banalidades, no en mis emociones, no en mí, sino centrada en lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Y hoy vamos a hablar sobre una fe sustentable, es el tema del día de hoy. ¿Por qué una fe sustentable? Porque hoy en día hay muchas formas de que mi fe no esté verídica, no sea una fe que se vea, no sea una fe que se muestre, y eso pueda poner en duda o en tela de juicio lo que yo creo. Entonces vamos a presentar lo que es la sustentabilidad de la fe. Iniciamos con Génesis. Creo que Génesis es el comienzo de todas las cosas. Génesis inicia en el capítulo 1 con la creación. Y ahí inicia lo que es la sustentabilidad de la fe. Porque el Señor empezó a crear todo el cielo, todos los mares, todo lo que nosotros hoy vemos. Incluso si usted no cree en el Señor, todo lo que usted ve fue creado por Dios. Entonces ahí inicia lo que es mi fundamento de la fe. El Señor creó los cielos y la tierra y todo fue por medio de su palabra. Me gusta porque al momento que usted abre Génesis y estudia, siempre dice, y dijo Dios. Y dijo Dios. Y todo lo que Dios dice se creó. Ahí incluso cuando Dios creó al hombre y a la mujer, que pasó lo de Génesis capítulo 3, con la caída del hombre, aún incluso el Señor promete una simiente que va a pisarle la cabeza a la serpiente, porque el Señor ya dijo lo que iba a hacer con ellos dos. Entonces no nada que lo que el Señor dijo va a impedir que se cumpla. O sea, no hay nada que ni Satanás ni nosotros podamos hacer. Tú sabes algo importante también ahora hablando de fe sustentable, es que nosotros encontramos en la palabra cosas que ya nosotros estamos viviendo, que hemos vivido y que vamos a vivir. Eso es otra cosa que nos da a nosotros la certeza de que estamos cimentados en una roca, en una roca, ¿verdad?, inamovible. Y cuando hablabas de eso de Génesis, me vino a la mente de una vez Apocalipsis. Sí. Desde Génesis hasta Apocalipsis, sí. Es increíble cómo hay cosas que nosotros podemos ver y que hemos estado viendo, y la gente incluso, gente que no cree, dice, oye, pero el fin de los tiempos, pero ¿dónde está relatado el fin de los tiempos? ¿Hay un libro acaso? Sí, la palabra del Señor. Exactamente. Que de hecho me gusta que dices desde Génesis, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que el Señor ha dicho se ha cumplido. Sí. Y esto me hace también recordar a que dice en Eclesiastés
que quién ha puesto en el corazón del hombre que Él es eterno. O sea, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y esto es como, empezando desde Génesis, un rebate a esas personas que dicen que no fuimos creados, sino que hemos ido evolucionando y todo esto. Porque desde Génesis vemos como Dios dice que todas las cosas cómo las cosas fueron hechas. Y entonces ya eso da en contra de lo que dicen que fuimos producto de un error exacto, o lo que sea. un meteorito que cayó. Pero hay algo que no pueden evitar, que es lo que dice Eclesiastés, que Dios ha puesto la eternidad dentro de nuestros corazones. Es decir, cada persona tiene el concepto de la trascendencia, de que hay algo más, de que hay un espíritu. Entonces, si nos vamos a la parte evolucionista o cualquiera de las teorías que dicen que nosotros venimos solamente de materia, no pueden explicar cómo el hombre siente que tiene un alma, cómo el hombre siente solamente por medio de la creación de Dios. Y como me gusta por eso esa parte de Eclesiastés que dice, Él ha puesto en nosotros, y me recuerda cuando Él sopla el aliento desde Génesis, en nuestros corazones. Y si uno lo va relacionando poco a poco, al final se da cuenta que una de las escrituras que más me gusta es Romanos 1:20, que dice, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, de modo que no tienen excusa. Es decir, nuestra fe no está basada en la pura palabrería, o vamos a decir en un libro escrito por hombres, sino que desde el inicio pasa por Génesis, llega a Romanos, llega a Apocalipsis, todo eso se conecta para decirnos, Dios, el creador de todas las cosas, nos da razones claras en nuestro interior para nosotros creer que Él existe. Y eso no se puede negar. O sea, literalmente no podemos negar que nosotros, dentro de nosotros, tenemos algo que nos dice, hay algo más que solamente esto que tenemos. E incluso en la conciencia, porque una vez tuvimos un programa hablando sobre esta parte, sobre la conciencia, que nosotros nos damos cuenta de lo bueno y lo malo. O sea, aún sin conocer la palabra del Señor per se, sabemos que robar es malo. Hay civilizaciones que nunca se han topado, que tienen la moralidad idéntica a los otros. Todo eso porque fuimos creados a imagen de Dios. Entonces, si hay cosas verídicas dentro de nosotros y fuera de nosotros, ¿cómo es que mi fe no va a estar sustentada? Exacto. Entonces, yo debo de entender y comprender que el Señor ha establecido eso. Tú sabes ahí como dices, y es cierto, si tú te fijas en los escenarios donde la gente hacemos las cosas malas, porque no estamos exentos, ¿verdad? Lo hace a escondidas. Entonces, ¿cómo sabe que es malo? Hay un verso en la Biblia, no recuerdo ahora dónde está, pero habla de que ya todo fue creado por Él. Creo que está en Romanos eso, creo. Sí. Pero bueno. Más adelante le digo, dice que ya todo está creado, o sea, no hay nada nuevo. Y nosotros nos ponemos a pensar, pensando en ese verso, ok, ya cuando yo nací había un mundo completo creado, entonces, ¿quién lo hizo? La palabra de Dios está ahí muy clara. Y aún aquellos, es como decíamos al principio, aún aquellos que no creen, en algún momento están creyendo. Porque incluso sus teorías van basadas en que hubo alguien que hizo algo. O sea, ese alguien, al final de cuentas, es Dios. Es Dios. Como tú lo decías, en el caso de la moralidad, que lo podemos tratar más adelante incluso, pero el mismo caso de la moralidad nos muestra cómo el ser humano siente dentro de su interior que ese Dios o lo juzga, incluso si no cree en Dios. Algunas personas que viven como si Dios no existiera, pero tomando en base esos argumentos de el bien y el mal. ¿Cómo tú defines el bien y el mal si no hay una entidad? Exacto. Si tú no tienes un parámetro. Un parámetro sobre todos nosotros, porque si tú dices que eso es bueno y yo digo que eso es malo, ninguno de los dos estamos mal. Exacto. Debe haber alguien, una regla afuera de nosotros dos que nos diga no, el bien es esto y el mal es esto. Y podemos verlo que todo el mundo sabe que es bueno y que es malo. Y no hay debate en ello. Hacer una cosa de esta forma contra esta persona, eso es malo. Y no hay forma de que otra persona diga lo contrario. Y si lo dice, toda la sociedad se da cuenta que ese tiene un problema, igual con los asesinos y todo ese tipo de cosas. Y todas esas personas que tienen algún problema psicológico y que cometen esos actos. Es increíble cómo el Señor nos muestra esa parte. Y me gusta también cómo inicia desde Génesis y vamos a entrar al Nuevo Testamento, porque vemos el Señor sigue mostrando promesas y sigue mostrándose que Él es fiel. Así y ahí se sustenta. Cuando pasa la caída, el Señor le hace una promesa de que vendrá una simiente que va a pisotear en la cabeza a la serpiente. Y luego de eso vemos que pasa mucho proceso el pueblo de Israel, incluso en la clase pasada de
del domingo de la escuela bíblica, hablaron sobre estos 400 años y cómo todo iba relacionado. Increíble cómo Dios orquesta todas las cosas, aún en el silencio, para que al final se cumpla su palabra. Yo creo que al final de todo el sustento de la fe es que la palabra de Dios tiene que cumplirse. O sea, la fe no se basa en que en que la historia es mía, no, la historia es de Dios. Es una historia que Dios creó y la quiso compartir con nosotros. Entonces, para Él glorificarse. Y ya cuando entramos al Nuevo Testamento, llega la promesa del Salvador, Jesucristo. Quizás en ese momento fue el Señor el Señor que todos rechazaron, pero fue la promesa del Señor. Y ahí entonces inicia aún más fuerte la fe, porque el Señor había prometido algo en Génesis y ahora se está cumpliendo. Y este Señor que murió por todos nosotros, entonces también nos dio la fortaleza y la garantía de que el Señor va a seguir cumpliendo su palabra. Exacto. Entonces, hoy nosotros que tenemos toda la historia completa, gracias a Dios, nos damos cuenta de que nuestra fe no puede estar inamovible, no puede moverse. ¿Por qué? Porque el Señor prometió algo en Génesis, se cumplió con Jesús en la cruz del Calvario, pero allá en Apocalipsis vamos a ver otra vez al Señor. O sea, todavía ahí vamos a seguir viendo la mano de Dios. Y mira que no solamente empiezas de Génesis, sino que eso se trató en programas pasados, pueden darle para abajo al mundo cristiano, pueden darle para abajo y ven en el tema de la Biblia, cuando se hablaba de la Biblia, el pastor creo que habló de eso, como todos esos escritores van en una misma línea, será la simiente que de la mujer que pisa la cabeza de la serpiente, será de la descendencia de David, será el que cargará, dicen Isaías, con su llaga, todo nuestro pecado será cargado sobre él. Y todos van uno con otro, y dice entonces Malaquías que Elías tendría que ser, al final del Antiguo Testamento, dice que Elías abrirá el camino. Y entonces empieza el Nuevo Testamento, te dice la genealogía de Jesús, viene desde allá atrás. Te dice que pasa por David. También te cuenta que el Elías que él trajo fue el mismo Juan el Bautista. Y todas esas, y me encantan los evangelios porque te dicen, y así se cumple lo que decían los profetas. Y así se cumple. Entonces cada una de ellas van como marcándose y ninguno de ellos se conocieron. Exactamente. Y Cristo tampoco puede, son cosas que son infabricables, es decir, como tú fabricas que algo tan perfecto, el primo tuyo le llamen Elías, que te anuncia y cuando te ve te dice, he aquí el Cordero de Dios. Es decir, yo no puedo fabricar nada de eso. O sea, es promesa tras promesa que se fue diciendo y se cumplen una tras una en la vida de Cristo. Y es decir, nuestra fe tiene que estar. Algunas personas separan la razón de la fe, pero cuando uno razona esas partes, es imposible que tú separes, ok, esto pasó así y esto pasó así. No hay forma de que tú me digas que eso no es el cumplimiento de esto y que esto fue copiando lo anterior, porque no hay forma de replicarlo. Y es que una de las características de la fe sustentable es que podemos ver, así como decías, cada promesa cumplida. Entonces eso nos hace a nosotros decir, oye, es cierto. O sea, poniendo la razón y la lógica, que ahora los jóvenes tendemos mucho a entender que sabemos muchas cosas y a ser muy lógicos con algunas cosas, y a veces dejamos la parte real, que es la palabra del Señor a un lado. Aún poniendo esa lógica y suponiendo, nosotros vemos realmente qué veraz es la palabra del Señor. Exacto. Y cómo por ejemplo, en los evangelios, mencionan los evangelios, cómo los evangelios nos cuentan una historia increíble. Exacto. De profetas, de historias cumplidas, de personas que eligieron porque iban a hablar acerca del Mesías. O sea, es una historia tan increíble que al final de cuentas, cuando nosotros nos sentamos, decimos realmente, hay un Dios que existe y es increíble. Y qué bueno que mencionas esta parte de los jóvenes, porque hoy en día con muchas teorías quizás la fe se pueda ver movible, y nosotros por eso hacemos un tipo de programas para que usted vea y tenga sustento de que su fe está en el Señor, de que su fe tiene promesas, de que esa fe que el Señor puso en usted tiene una veracidad y es la palabra del Señor. O sea, vea toda la historia y al final caemos en cómo Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario, y esa también fue una promesa, porque tú decías al principio cómo se dieron estos pasos, o sea, cómo la llegada de que esa resurrección sea verídica, aún en los tiempos de los judíos, ciertas reglas no se podían hacer. Exacto, por ejemplo, el caso de que Poncio Pilato lo entregara, todo ese entramado que no tenía que ver ni siquiera con Cristo, porque él no
solamente fue el cordero que fue como llevado al matadero y no abrió su boca. Pero entonces el caso de Judas traicionándolo, el caso de Pilato, de la liberación de Barrabás en caso de Cristo, que lo mandaron a crucificar, y todo eso se dio para que al final Cristo muriera. Pero entonces todo la cúspide que Cristo murió se cumple con su resurrección, es decir, Él lo anunció antes de que sucediera, o sea, antes de su muerte. Él dijo, y al tercer día, como Jonás fue levantado de las aguas, el Hijo del Hombre será levantado de la tierra. Y va a destruir el templo. Exacto. Y todo. Incluso los evangelios te dicen, y se acordaron de lo que había dicho, y no los discípulos, dice que los que lo crucificaron se acordaron de lo que él había dicho y mandaron a cerrar la tumba para que no digan que sus discípulos se robaron el cadáver y hayan dicho que resucitó. Pero cuando nosotros vemos el entramado de todo lo que sucedió y que al final resucitó, entonces hay puntos que, según nosotros, hay mucha gente que ha tratado de desbaratarlo, diciendo, no, que se robaron el cuerpo. E incluso los mismos evangelios dicen, y ellos, los fariseos dijeron, digan esto a los que estaban cuidando, para que, y eso es lo que se ha contado hasta hoy, que los discípulos se robaron el cuerpo. Pero cuando vemos, se sustenta la resurrección de Cristo, que es la prueba de todo lo que Él dijo, se sustenta primero en mujeres. Exacto. En esa época las mujeres no eran como hoy en día, que tú puedes crear, sino si tú querías sustentar una historia ficticia, tú la basabas en Pedro fue a la tumba y vio que estaba, y Pedro empezó a decir, es decir, ya tú tienes la cabeza, entre comillas, de la iglesia anunciándolo. Pero fueron las mujeres, primero que nada, que encontraron el cuerpo. Sí. Que mira cómo es el Señor, o sea, el Señor planificó que ellas dos fueran directamente para que creyeran verdaderamente, porque si no, iban a creerle a la palabra de un hombre. Y cuando fueron entonces las mujeres le dijeron, el Señor ha resucitado, y ellos, que va a resucitar nada. Y todo eso, poner la carga de la prueba en base a las mujeres, y aún así en ese tiempo ellos podían desechar esa declaración y decir, no, eso es las mujeres que ustedes, pero no había forma y se sustenta en eso. Y tú sabes que algo impresionante también, que es que Dios pensó en cada cosa. Cada detalle. Que cuando Él fue encontrado, luego, bueno, cuando los discípulos lo vieron, Él tenía la cicatriz. Exactamente. O sea, y yo me imagino a todo el mundo, o sea, me traspaso a aquel tiempo y digo, oye, realmente es verdad, o sea, ¿y quién se va a hacer eso? Exacto. ¿Y quién va a sobrevivir a esto? O sea, porque tenía todas las marcas, las llagas en su costado, o sea, estaban ahí. Exacto. Y era algo que ellos tenían que creer o que no tenían. ¿Y sabes qué está pasando actualmente? Es como dice en el libro de Efesios, que nos estamos convirtiendo en niños fluctuantes, que estamos creyendo en una doctrina un día otra cosa. Que eso, ¿sabe lo que provoca eso? La falta de conocimiento veraz y real. Porque un día viene una religión extraña y estamos todos volcados como una ola hacia esa dirección. Y al otro día viene una nueva y vamos hacia eso. Y al final estamos creyendo en cosas irreales. Yo creo que entender, más bien, entender cuál es mi posición dentro de este plan divino. O sea, en este plan divino yo soy un gentil. En este plan divino yo alcancé la gracia del Señor. Yo no. El Señor me dio la gracia y me dio la oportunidad de alcanzarla. En este plan divino yo tengo la oportunidad de conocer al Señor y de entrar. O sea, hay cosas en la Biblia que son propias del judaísmo, y vemos que hoy en día hay muchas teorías, doctrinas relacionadas con eso, que se llevan por eso y te hacen un daño. ¿Por qué? Porque tú te sientes mal porque quizás no puedes cumplir ciertas cosas de la ley, pero no son para ti, son para un pueblo que entendieron que en ese momento, desde su creación, como Dios lo creó, entendieron que para qué fueron creados. Tú y yo somos una persona que conocimos y alcanzamos la gracia por medio del Señor. Y antes de pasar, y es que nosotros tomamos la palabra solamente con infracciones. Cuando es a nuestro beneficio. Por ejemplo, algo que pasaba en la antigüedad, que para que sus pecados les sean perdonados, había gente que tenía que llevar sacrificios y holocaustos. Entonces, hay gente que quizás toma esa parte de la palabra y hoy en día está practicando ese tipo de cosas, cuando ya la temporada del sacrificio pasó y ahora estamos al tiempo de la gracia. Exactamente. Y eso pasa cuando no tenemos una fe que está basada en la palabra del Señor, porque todo eso lo entendemos cuando estudiamos, y eso pasa cuando tenemos una fe ciega, una fe
Es decir, la fe que es ciega es una fe peligrosa, porque tú vas a creer todo lo que te digan Exactamente. sin comprobarlo. Una fe sana, como decíamos en el programa pasado, una fe sana es aquella fe que pone las cosas en duda. Sí. Es decir, yo pongo esto que me enseñan en duda y yo voy, no, espera, antes de yo creerlo, yo tengo que filtrarlo por la palabra, es decir, esto está acá, ok, entiendo lo que me dices, Sí. si ya está aprobado por la palabra, entonces yo voy a creer en eso. Exactamente. Y eso es lo que Pablo nos llama mucho, por ejemplo, en 1 de Corintios 15, 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación Nuestra predicación. y vana es nuestra fe. Es decir, y dice, continuando en el 15, dice, y aún más somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Cristo ha resucitado, el cual no resucitó si no es verdad, sino que no resucitó de los muertos, sino que es una mentira. Es decir, Pablo nos está llamando. Si Cristo no resucitó, es decir, si nosotros no podemos presentar la resurrección de Cristo, nosotros somos profetas falsos. Exactamente. Es decir, todo lo que creamos, toda nuestra fe debe estar basada en la resurrección de Cristo y esa resurrección se atestigua en la palabra de Dios. Y todo eso que vimos, o sea, la muerte, las promesas se cumplen en Cristo. Y la prueba de que Cristo es el cumplimiento de esas promesas es su resurrección, porque Él lo avisó. Yo doy mi vida, Por pues, muchos. yo la pongo por muchos y yo mismo la vuelvo a tomar. Es decir, yo mismo vuelvo a resucitar. Nuestra fe debe estar basada en que Cristo ha resucitado y que porque Cristo resucitó, Él cumple todos los requisitos que se han Exactamente. atestiguado en la palabra del Señor. Eso es así. Eso es así. Realmente debemos de fundamentar nuestra fe en ese cumplimiento, porque creo que es el cumplimiento que nos da el entendimiento completo. Así es. Porque Cristo cumplió la ley, Cristo cumplió lo que dijo en ese momento y Cristo volverá. Que Exacto. esa es la grandeza de la fe. Y con esto quiero cerrar, porque al final nosotros estamos todavía en este medio, donde Cristo aún no ha regresado, pero Cristo va a volver. Sí. Así es. Y ese es el medio en donde nosotros debemos de prepararnos y ir santificándonos cada día con la palabra del Señor, llenarnos de ella, para que ella sea la que nos guíe a todo entendimiento, a toda verdad, a todo conocimiento, porque sin ella, ¿cómo vamos a ver al Señor? Exacto. Entonces, esa es mi recomendación en la tarde de hoy, que ustedes, amigos, fundamenten su fe en lo que Cristo es como persona, como vino, con lo que hizo y cómo resucitó al tercer día. Y un punto importante, ¿verdad? Para nosotros poder crecer en la fe, solamente tenemos un método, y lo habla en Hechos, capítulo 20, versículo 32, y es mediante la palabra del Exacto. Señor, mediante la búsqueda constante, porque a veces nos enfocamos, solo voy a leer la palabra, pero no tomo tiempo para meditar. estudiarla, para meditarla, para digerirla, para vivirla. sobre todo para vivirla. Entonces, ahí es que estamos fallando, que nuestra fe quizás está siendo fluctuante porque vienen corrientes de la sociedad y nos están impulsando cada día más a irnos por esa corriente. Entonces, aquel cristiano que permanece en la palabra, aquel cristiano que busca constantemente mediante la oración y el estudio y la práctica de la palabra, entonces es firme. Puede venir cualquier hora, entonces no se mueve. Sí, el consejo para los jóvenes es, de mi parte, es decir, dar razones por qué creo. Es decir, tú te sientas, meditas en la palabra del Señor y dices, ¿por qué yo creo que Cristo resucitó? No porque mis padres me lo dicen Sí. o porque el pastor habla de ello, sino yo voy a creer en eso porque yo he leído y entiendo. Ver los detalles de la Escritura que se complementan con otros, que se unen. A veces la misma genealogía son pesadas de leer, Sí. pero la genealogía de Cristo no la va viendo y dice, ok, mira, esta persona se menciona aquí o esta aquí. O sea, todos esos detalles, que cuando te pidan razón de tu fe, como dicen, tú al final puedas dar. Yo creo, Sí. no porque me han dicho que crea en No, esta parte, sino porque sino yo yo voy a entendí. crear porque yo entendí, leí y puedo citar. Tal escritura dice esto, tal escritura dice esto, y por eso yo creo. Más sentarse con la escritura a meditar sobre nuestra propia vida. Es decir, yo me siento de tal forma y cuando peco me siento de tal forma. Es Exactamente. decir, hay algo que me dice dentro de mí que estoy mal. Por lo tanto, el recurso que tengo es la salvación por medio de Cristo. Y todo eso tengo que ir yo argumentándolo en base a la palabra del Señor. Así es. Señores, muchísimas gracias por estar ahí siempre en sintonía y compartir con nosotros la palabra del Señor. Recuerde que este es su programa Mundo Cristiano. Mi nombre es Jonathan Pierre. Dalvin Carrasco. Lizelot Poms, hasta Y- la próxima. Hasta una próxima entrega. Chao, chao. Bye. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Mundo, entiende de una vez. El programa
programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.